Nosotros aquí en Colombia tenemos una cultura muy de, venga, yo le presto por la confianza, por la amistad, y nosotros no hacemos firmar ningún documento. Por ejemplo, un proceso monitorio en el cual tú vas a poder, por medio de pruebas, demostrar ante un juez que esa obligación existe, que tú le prestaste esa plata y efectivamente el juez va a declarar que existe esta obligación y tú vas a poder cobrarla judicialmente. Tiene toda la solidez y la rigurosidad legal para yo poderlo exigir, así esté contenido en una servilleta o yo seré un contrato de arrendamiento de forma verbal. Esas cláusulas que están incluidas en la norma se van a ver implícitas dentro de ese contrato verbal que yo celebré, y eso a nosotros nos da un indicio de que lo que existe ahí no es una relación de prestación de servicios, sino que de entrada hay una presunción de una relación laboral. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti, pero además ponemos todo el conocimiento y los tips para que ustedes no permitan que se vulneren sus derechos en diferentes situaciones. Para hoy me acompaña nuestro abogado Sebastián Angulo. Sebas, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias mil por la invitación, aquí con muchísima energía para poder traerles la mejor información. Bueno, Sebas, tengo una situación cercana y lo quise traer a colación porque tengo un familiar que, como es común, muchas veces por amistad, muchas veces por algún sentimiento que tengamos con otra persona, procedemos a hacer préstamos, ¿sí? de diferentes situaciones. Pero en este caso, una persona muy cercana a mí es un préstamo de dinero y es una suma considerable, pues teniendo en cuenta la labor que él realiza para poder conseguir este dinero. Él prestó 3 millones de pesos, pero él no hizo ningún papel, o sea, ni siquiera cogió un cuaderno, arrancó una hoja y firmó un documento por lo menos que soportara ese préstamo, sino que confió en la palabra de esta otra persona, confió pues en los años de amistad que llevaban, y ahora la persona no le quiere pagar, no le quiere devolver. ¿Qué puede hacer este cercano a mí? Bueno, Mil, pues este es uno de los casos más frecuentes y es porque en Colombia tenemos una cultura muy de celebrar contratos de forma verbal. Nosotros aquí en Colombia tenemos una cultura muy de, venga, yo le presto por la confianza, por la amistad, y nosotros no hacemos firmar ningún documento. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en temas de familia. El problema viene cuando no quieren pagar y nosotros nos vemos en la obligación de buscar acciones legales para poder cobrar. Y la gente cree que en esos casos todo está perdido. Sin embargo, no es así. Hay situaciones y contextos en los que uno tiene la posibilidad de iniciar un proceso judicial. Claramente va a ser un poco más largo que si yo tuviera, por ejemplo, un documento escrito, un contrato, una letra de cambio, un título de valor, pero vamos a tener la posibilidad de cobrarlo. ¿Cómo se hace esto? Se hace iniciando un proceso, por ejemplo, un proceso monitorio, en el cual tú vas a poder, por medio de pruebas, demostrar ante un juez que esa obligación existe, que tú le prestaste esa plata y efectivamente el juez va a declarar que existe esta obligación y tú vas a poder cobrarla judicialmente, iniciando embargos, secuestrándole bienes, por ejemplo, el carro, la moto, y tomando las demás medidas cautelares del caso. Pero lo primero que hay que hacer en estos casos es declarar que existe esa obligación por medio de un proceso judicial. Sebas, es decir que entonces a esto lo podríamos llamar un contrato verbal, literalmente, que al final pues va a tener una validez jurídica para yo poder hacer que esa otra persona me devuelva el dinero, ¿de acuerdo? Claro, en Colombia los contratos, los documentos escritos que nosotros conocemos de toda la vida, no son otra cosa sino una prueba de la existencia de estos vínculos jurídicos. Recordemos que un contrato es un mutuo acuerdo de voluntades. Esto no necesariamente tiene que constar en un documento, en un papel. Sin embargo, uno puede celebrar esos contratos de forma verbal y contar que uno puede aprobar por medio de testigos, por medio de conversaciones, de chats, que existe esta obligación, pues uno va a poder cobrarlas. Y las únicas obligaciones que se pueden cobrar no son las de prestar una suma líquida de dinero. Por ejemplo, uno puede también celebrar un contrato de arrendamiento de forma verbal. Claramente hay unos contratos en el ordenamiento jurídico colombiano que sí o sí tienen que celebrarse por escrito. Por ejemplo, la promesa de compraventa de un inmueble, el contrato de compraventa de un inmueble, que tienen unas calidades o unas características específicas. Sin embargo, en Colombia tú puedes celebrar otros contratos de forma completamente verbal y son totalmente válidos. Sebas, hay varios puntos importantes. Devolvámonos al tema de los documentos, ¿cierto? Hablabas de letras de cambio, otros tipos de documentos. Pero en algunas situaciones donde las personas desconocen que existen estos formularios que tranquilamente los pueden vender en alguna papelería, pero no los compran, no los adquieren, sino que hacen, en el ejemplo que ponía, de pronto en una hoja en blanco, en una hoja de cuaderno, esos documentos
¿pueden tener algún tipo de validez como prueba o se requiere exactamente algún formulario, algo que ya esté establecido? Claro que no. En estos casos tú puedes celebrar un contrato incluso en una servilleta. Y parece chistoso. Hay veces que en ocasiones uno ve y uno escucha ese chiste de que una persona en un bar se puso a firmar un contrato y ese contrato lo firmó en una servilleta diciendo que le va a prestar 200 millones de pesos a una persona. Ese contrato es plenamente válido. Ese contrato tiene toda la solidez y la rigurosidad legal para yo poderlo exigir así esté contenido en una servilleta. ¿Qué tiene que tener? Claramente, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Quiénes son las personas que se van a obligar en ese contrato? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que se van a pagar por ese contrato? ¿Y cuál va a ser el momento en donde se van a cumplir esas obligaciones? ¿Sí? Si nosotros tenemos todos estos elementos en el documento, nosotros vamos a tener un contrato válidamente celebrado en Colombia. En el momento de que yo desee iniciar un proceso jurídico en contra de esta persona que no me quiere pagar, pero si yo no me sé el nombre completo, por ejemplo, o por lo menos el número de cédula, ¿cómo se radican estos procesos para que efectivamente tengan validez? ¿Cómo se le puede notificar a la otra persona de que se va a iniciar un proceso en su contra? Bueno, lo primero que hay que hacer es uno saber con quién celebra un contrato, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que la persona se llama fulano de tal, pues yo tengo que empezar a buscar en las bases de datos cuáles son sus números de identificación. Si yo conozco, por ejemplo, de su lugar de residencia, yo soy el que tiene esa responsabilidad como persona que celebró el contrato de buscar los datos de identificación de esta persona para poder iniciar un proceso judicial para demandarlo. Sí, ¿Sí? discúlpame, Sebastián, o sea, sin este número de documento no podemos iniciar el proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque es que, o sea, parece chistoso, pero puede ser que yo sé cómo se llama mi primo. Mi primo se llama fulanito Perenjito, ¿sí? Nombre y apellido. Pero es que yo nunca le he pedido la cédula y de pronto después de que se presenta esa situación, este incómodo momento de que no me quiere pagar, pues claramente al yo ir a su residencia, pues él no va a decir así, mira, aquí tiene mi fotocopia de la cédula o este es mi número de cédula. Y de pronto entonces, ¿cuáles son esas bases de datos a las cuales tú comentas o de las que hablas? Bueno, uno puede acceder a múltiples bases de datos. Entre ellas, por ejemplo, el sistema de contratación estatal nos permite a nosotros buscar si la persona ha tenido contratos válidamente celebrados con el Estado o no ha celebrado contratos con el Estado. Yo de ahí podría tal vez extraer los datos de esta persona. Sin embargo, si yo no cuento con esta información, va a ser muy difícil que yo logre cobrar esta obligación. Yo voy a tener que iniciar un oficio investigativo para poder lograrlo. También, si una persona tuvo un abuso de confianza en este caso o te trató de estafar, ¿sí? Uno puede iniciar las acciones penales con la fiscalía y va a ser la fiscalía la que va a tener que encargarse de buscar la individualización de la persona, va a tener que encargarse de buscar los datos personales, va a tener que encargarse de buscar el número de documento y tal vez de esa investigación que haga la fiscalía, que tiene acceso a bases de datos un poco más amplias que las personas naturales, pues vamos a poder extraer esta información. Sin embargo, si yo ya no voy a celebrar un contrato de forma escrita, sí, que ya de entrada es un error que nos va a nosotros dilatar muchos procesos, pues lo mínimo que tenemos que hacer es conocer los datos de identificación y de notificación de la persona con la que vamos a celebrar el contrato. Bueno, entonces la invitación para todas las personas que al igual que mis cercanos están pasando por esa situación es que por lo menos, así sea en una servilleta, en el papel que usted encuentre, por lo menos nombre, número de cédula, correo y dirección y teléfono, por lo menos para que si se presenta alguna de esas situaciones donde no se haga la devolución de lo que prestamos, pues se pueda iniciar un proceso. Hay otros panoramas, Sebastián, que en este momento puedo traer a colación y es el tema de los arrendamientos. ¿Sí? Muchas veces también ocurre entre familias, ocurre también entre amigos que, ay, no, por pesar, por empatía, uno cede sus espacios, cede sus inmuebles a otras personas. El panorama puede ser concreto. Tengo yo una casa, un apartamento y resulta que llegó un familiar que por alguna situación necesitaba donde vivir, un hogar donde habitar y yo le presto mi apartamento. Pero entonces resulta que acordamos de palabra que el canon de arrendamiento iba a ser 400.000 pesos. Me pagó el primer mes, pero a partir del segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, ya lleva un año y no me ha pagado los cánones. ¿Qué puedo hacer ahí? Uno, ¿cómo lo puedo sacar de mi vivienda, o sea, de mi mueble? Y dos, ¿cómo puedo hacer para cobrar esos cánones que me adeuda? Bueno, eso es un caso muy particular y que se presenta muchísimo, igual que está prestando plata sin tener ninguna clase de documento de por medio. Esos contratos que uno trata de celebrar, sí, de forma verbal, son válidos en Colombia, como ya habíamos dicho. Y resulta que estos contratos tienen unas cláusulas adheridas al contrato. Cuando yo no las pacto en un documento, la ley
ya trae esas cláusulas dentro del contrato. Okay. Y cuando yo hago firmar un contrato de arrendamiento o yo celebro un contrato de arrendamiento de forma verbal, esas cláusulas que están incluidas en la norma se van a ver implícitas dentro de ese contrato verbal que yo celebré. Entonces van a haber obligaciones como, por ejemplo, mantener el inmueble en un buen estado, van a haber cláusulas, por ejemplo, de tener una clase de responsabilidad en caso pues de que llegue a haber alguna situación con el inmueble que le cause un prejuicio a la persona que lo está habitando, e incluso se trae la posibilidad de iniciar un proceso para sacar a la persona del inmueble toda vez que la persona incumpla con sus obligaciones dentro del contrato. En este proceso, qué pena mil te interrumpo, es un poquito más extenso el proceso, ¿sí? Si yo tuviera un contrato de arrendamiento celebrado, si yo quiero sacar a mi inquilino, yo lo que tengo que hacer es un proceso de restitución de inmueble arrendado, ¿sí? Iniciar un proceso judicial para que un juez ordene que se incumplió el contrato y yo poder sacar a la persona del inmueble. Y por otro lado, tengo que iniciar un proceso ejecutivo con los cánones de arrendamiento que no me pagaron para poder cobrar esa plata. Pero ahora, si yo no tengo ningún contrato, si yo no tengo ningún documento escrito, yo tengo que primero ir donde un juez de la República para que ese juez declare la existencia de ese contrato. Ya cuando el juez declare la existencia de ese contrato verbal, yo ya voy a poder determinar que la persona incumplió ese contrato para sacarla y para cobrarle los cánones de arrendamiento que tiene pendientes. Muchas veces ocurre que nosotros no contamos con esta información, pero también hay personas o empresas especializadas en tener la capacidad del conocimiento para evitar de que esas situaciones se presenten. Porque puede ser familiar, puede ser el tío, puede ser el primo, puede ser, mejor dicho, su mejor amigo, pero en temas legales siempre es mejor tener un documento, y en GRN, otra de nuestras firmas, podemos asesorarlos y por supuesto hacer cumplir sus derechos. Sebas, también hay otros panoramas y es el tema de la prestación de servicios. Resulta que mi tía tiene una empresa, porque pues ya es una empresa, es de pronto una persona que ya tiene una facturación mensual bastante alta y requiere mis servicios, pero es que mi tía no maneja ningún tipo de contrato con ninguna de las personas que le ayuda. Simplemente es, mañana puedes venir a cobrarme, sí, yo voy y le ayudo, pero nunca se firma absolutamente nada, pero yo le estoy prestando un servicio. ¿Qué pasa si por alguna extraña situación a mí no me pagan? O sea, por lo menos no me pagan mis honorarios correspondientes por la labor que yo desempeñé. Ahí ya es al revés, o sea, yo como colaborador, ¿qué puedo hacer para que esa persona que me contrató verbalmente me pueda cancelar mis honorarios? Bueno, ahí tenemos un tema grave para el empleador, claramente no para usted que tuvo su contrato de prestación de servicios, entre comillas, toda vez que cuando uno celebra un contrato donde lo que se pretende es la prestación de un servicio, ese contrato va a tener una presunción de prestación personal. Okay. Y eso a nosotros nos da un indicio de que lo que existe ahí no es una relación de prestación de servicios, sino que de entrada hay una presunción de una relación laboral. ¿Sí? Okay. Y además, esa prestación de servicios no solamente se va a entender un contrato laboral, ¿sí? Sino que además se va a entender que tiene unas características de contrato a término indefinido. ¿Sí? Lo cual le va a generar unas cargas a ese empleador que no ha celebrado contratos por escrito y que al final le va a terminar representando eso unas cargas económicas mucho más altas. Por ejemplo, el pago de una indemnización por despido sin justa causa, sí. Por ejemplo, el pago de las prestaciones sociales, económicas y seguridad social, que al final, si yo hubiera celebrado un contrato bien diseñado de prestación de servicios, pues no hubiera tenido que pagar. Y al empleador le va a tocar lograr probar en ese proceso en donde vamos a declarar la existencia de ese contrato, que lo que existía no era un contrato laboral, era un contrato de prestación de servicios, pero eso le corresponde probarlo al empleador. Ok, igual, también me imagino que las recomendaciones para este tipo de personas, que pueden ser muchísimas en nuestro país y alrededor del mundo, para tener esas evidencias, porque también se puede llegar a un momento en el que sea su palabra contra la mía, en el cual decir, no, venga, pues que yo sí le cancelé, o la prestación de servicios solamente fue para una semana. En ese caso, ¿qué se recomienda a los colaboradores? Es decir, no sé, que hagan unos informes mensuales con fotos, donde se estipulen las actividades que se realizaban durante ese mes. ¿Eso que también se requiere que el empleador lo firme, o simplemente con hacer el informe con fechas detalladas ya puede tener validez? Pues lo primero que tienen que hacer es tratar de identificar, ¿sí?, qué elementos hacen parte de la prestación del servicio y qué elementos no hacen parte de la prestación del servicio, ¿sí? ¿Cómo así? Es que ustedes identifiquen en dónde ustedes están prestando de forma personal un servicio y no están dando pie, por ejemplo, para que el empleador diga que había una relación de prestación de servicios,
¿sí? Que efectivamente existe una contratación laboral. Por ejemplo, WhatsApps donde la persona le envíe órdenes a la persona, donde se evidencie que tiene que cumplir horario, donde pueda guardar, por ejemplo, testimonios o testigos de que efectivamente existe esta relación de subordinación. Todo eso nos va a servir a nosotros como acervo probatorio, es decir, como elementos probatorios para poder llevar a juicio a esta persona y poder identificar que efectivamente existía una relación laboral. Okay. Entonces, todo lo que pueda servir como indicios o como pruebas de que nosotros estamos prestando de forma personal un servicio, de que tenemos una subordinación, de que cumplimos un horario y de que nos están pagando unos honorarios, le va a decir el empleador salario, le va a decir uno como demandante, van a servir para probar que yo tengo derecho sobre esta relación contractual. Es decir, que los contratos verbales, esos acuerdos que nosotros hacemos con otra persona natural, bajo algunas condiciones, bajo algunas revisiones, efectivamente se pueden iniciar trámites jurídicos con base pues, a esta confianza que se deposita, ¿de acuerdo? Exactamente, tenemos varias herramientas, varios instrumentos legales para poder probar las obligaciones. ¿Qué es lo más importante? Guarde las pruebas. Si usted no va a firmar un contrato, guarde las pruebas. Guarde las pruebas de que usted le prestó la plata. Por ejemplo, hágale la transacción por medio de una plataforma electrónica, donde usted tenga el soporte de que usted le envió el dinero. Okay. Si usted, por ejemplo, va a celebrar un contrato de arrendamiento, si bien es cierto que usted no va a firmar un documento escrito, pues que quede la constancia, así sea por WhatsApp, de que usted le esté diciendo el canon de arrendamiento era de 5.400.000 pesos, de 1.200.000, de 800.000 pesos, de 500.000 pesos, pero guarde ese chat de WhatsApp donde quede la evidencia de lo que usted está haciendo, ¿sí? Si usted va a celebrar un contrato de prestación de servicios, pues deje claro por WhatsApp que ese contrato es de prestación de servicios y deje claro también por WhatsApp de que usted no va a generar subordinación sobre la persona y no cree evidencias de una subordinación con la persona, ¿sí? Y si usted, por ejemplo, es el trabajador y usted efectivamente tiene un contrato de realidad, un contrato laboral con la persona, pues también guarde las evidencias, guarde los testigos de que usted está prestando personalmente un servicio. Entonces, no tenemos la obligación de celebrar los contratos por escrito, pero sí tenemos el deber de guardar la información, de guardar las pruebas, de guardar los datos de la persona para luego hacer exigibles esas obligaciones. Y para ustedes yo les hago la invitación que en cualquiera de esos panoramas o de los panoramas que ustedes puedan presentar, se contacten a través de nuestros mecanismos y de nuestras redes sociales para recibir toda la asesoría. Sebastián, muchísimas gracias por haber compartido toda la información con nosotros. Vale, con muchísimo gusto, Mil. Espero podernos encontrar en una próxima ocasión. Les reitero la invitación para que también nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @G-legalco, Facebook, Instagram, TikTok, y por ahí también, además de seguirnos, van a poder recibir toda la información de muchas situaciones que se pueden presentar tanto en nuestro país como en el exterior. Yo soy Milton Medina y esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.